Egunon, saio publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erasaguteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las que obtengan. Gai zerrendaren lehenengo puntua, hauteskunde mailetako kideak aukeratzeko zozketa publikoa, kongresurako eta senaturako hauteskundeak direlata 2019ko aprilaren 28an. Primer punto del orden del día, sorteo público para la designación de miembros de las mesas electorales con motivo de las elecciones al Congreso y Senado a celebrar el 28 de abril de 2019. Comunicamos la comisión informativa en que iba a proceder, en que iba a consistir el sorteo que se hace habitualmente y ha venido Alberto para... No, vale, lo hace Miquel. Bueno, pues Alberto ha asistido a Miquel en la organización del software y adelante, Miquel. Vale, pues procedemos a hacer el sorteo. Estos, bueno, son toda la gente que entra a formar parte del sorteo. No sé si queréis que leamos quiénes les ha tocado o procedemos a ver quiénes han sido los afortunados. Bueno, yo creo que tampoco es necesario, no hay ningún problema. Se les notificará a todos ellos. ¿Leemos o...? Si no es obligatorio, no. No, obligatorio no es. Pues ya está. Bueno, luego a esta gente se tiene que notificar en 3 días y bueno, más. De acuerdo. Luego si queréis saber quiénes son, pues bueno, una lista y os pasamos la lista. Eskerrik asko, Mikel. Gai zerrendaren bigarren puntua, Zallako udalaren eta polizia eta larrialdien Euskal Akademiaren arteko kudeaketa materiala kudeatzeko hitzarmena onartzea, udaltzaingoaren oinarriko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko. Segundo punto del orden del día, aprobación del convenio de encomienda de gestión material entre el Ayuntamiento de Zalla y la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos unificados de ingreso en la categoría de agente de la escala básica de policía local. Cedo la palabra al presidente de la Comisión Informativa de Ciudadanía, Luis Martínez. Se aprueba en la Comisión de Ciudadanía con los votos a favor de los integrantes del PNV y de Zalla Bai. Eskerrik asko. Bueno, nada más que añadir por nuestra parte. Irene. Eskerrik asko, egunon guztioi. Bueno, nosotros vamos a votar a favor también, así lo hicimos en comisión. Creemos que el procedimiento está realizado de forma adecuada y lo antes posible pues que se puedan cubrir estas dos plazas. Eskerrik asko. Aldeko botoak. Mila esker. Hirugarren puntua, udal espedienteak hitzarmen bidez amaitzeko akordioa onartzea eta halaber hiribidean dagoen egiezinean exekuzio aginduei eta exekuzio subsidioari buruzko espedientea judizialak. Lanzagorta, 39, Zalla, Mendieta, Dorrea. Aprobación del acuerdo de terminación convencional de los expedientes municipales y expedientes judiciales relativos a diferentes órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en inmueble sitio en Avenida Lanzagorta 39 de Zalla, Torre Mendieta. Cedo la palabra al presidente de la Comisión Informativa de Territorio, Manu. Bueno, esta propuesta se debatió en la Comisión Informativa de Territorio y fue dictaminada con los votos favorables de los 4 representantes de Zalla Bai y la abstención de la representante de AJPNV. Eskerrik asko. Por parte de Zalla Bai, 5 minutos. Bueno,
En este expediente de Torremolinos, el Ayuntamiento ha trabajado en todo momento con el objetivo de eliminar el riesgo para los peatones y para los vehículos que circulan por el Villalanejo, al mismo tiempo que preservar el patrimonio municipal. Pues debemos recordar que Torremendieta está recogida en las normas subsidiarias del 98 como patrimonio a preservar por parte del Ayuntamiento de Zalla. En este objetivo también se ha buscado un equilibrio entre la realización de las actuaciones que los técnicos estimaban necesarias y dar tiempo para la búsqueda de un acuerdo con la familia. Desde luego que el deseo del equipo de gobierno habría sido, y el deseo de todos, que este acuerdo hubiera llegado mucho antes. De hecho, ha habido 11 versiones diferentes del convenio que hoy se trae a ratificar en el Pleno, pero desde luego por parte del esfuerzo que se ha puesto de parte del equipo de gobierno y de los técnicos, no hay nada que objetar. Después de la comisión informativa del otro día, se ha añadido un informe redactado por la arquitecta municipal. Este informe fue solicitado por PNV y en dicho informe se explica cronológicamente cómo hubo un primer informe de arquitecto municipal que explicaba el hundimiento de la cubierta y desprendimiento de cascotes en la vía pública y proponía dictar orden de ejecución urgente para eliminar esos riesgos. Se preveía la necesidad de retirada de elementos de alero, restauración y protección de la cabeza de muro y nuevos remates de cubierta y aleros. Se valoraba la actuación en 11.400 euros. En un segundo informe del arquitecto municipal, a la propuesta de la propiedad de derribar la torre, el arquitecto informa y argumenta que no está en estado de ruina y ratifica el anterior informe, incluyendo además la necesidad, tras una observación más detenida, del apuntalamiento interior y exterior del inmueble. Se valora la actuación en 60.000 euros. Hay una propuesta de ejecución subsidiaria del arquitecto municipal, una vez vencidos los plazos del anterior requerimiento, y se incoa expediente de ejecución subsidiaria. Hay, como obra en el expediente e informa la arquitecta municipal actual, otro informe de arquitecto externo ratificando en lo sustantivo las actuaciones propuestas, y es enero de 2018 cuando se inician estas actuaciones, tras haber dado un plazo más que razonable para la negociación de una solución acordada con la propiedad. En verano de 2019, la arquitecta municipal estima la necesidad de ampliar las actuaciones a la otra mitad del edificio. Se encarga el proyecto de ejecución, se licita y a día de hoy se están realizando esos trabajos para finalmente asegurar la eliminación del riesgo a los viandantes y el mantenimiento del patrimonio municipal que supone este edificio. En este informe de la arquitecta municipal se concluye: los trabajos a realizar se han ido incrementando por el deterioro del edificio a causa del paso del tiempo y las acciones climáticas, y también por la información que cada técnico ha ido recopilando con el tiempo, condicionados por la imposibilidad de acceso al interior del edificio y la parcela. Es decir, no existe contradicción entre las actuaciones propuestas por los diferentes técnicos que han participado, sino un aumento de necesidades de la actuación. El convenio que hoy traemos a ratificar en el Pleno fue firmado en su día, sometido a exposición pública durante 20 días y, como el propio texto de contenido del convenio indica, existía el compromiso de traerlo para su ratificación en el Pleno, que es lo que hacemos en esta sesión. El propio acuerdo plenario es el documento que pone fin al expediente, no siendo jurídicamente necesario otro informe, tal y como explicó el asesor jurídico en la comisión informativa celebrada la semana pasada. Irene, vos minutu mesedez. Bai, eskerrik asko. Bueno, voy a empezar diciendo que no vamos a votar en contra de la propuesta de convenio. Lo dijimos en comisión y lo volvemos a ratificar hoy aquí. Desde el año 2016 que comienza todo este periplo, vamos a llamarlo así, pues creemos que lo adecuado desde el punto de vista de la gestión pública hubiera sido llegar a un acuerdo pues lo antes posible, en aquel momento, y evitar los 3 procedimientos judiciales que hoy están abiertos y que están encima de la mesa. Se podía haber evitado, y así lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, en ruegos en este mismo pleno, en diferentes plenos entre el año 2016 y el 2019, pues los sufrimientos de la familia, ¿no? Porque siempre hemos creído desde el inicio que la forma de proceder por parte del ayuntamiento quizá fue un poco, al estilo administración prepotente.
Dicho esto, es cierto que por respeto a que hay un acuerdo, por respeto a que se terminan estos procedimientos que por otro lado van a suponer un coste económico tanto para la familia como para el propio ayuntamiento, así lo dice también el convenio, que las costas de estos procedimientos se repartirán entre ambas partes. Dicho esto, como digo, bueno, no vamos a votar en contra, tampoco vamos a votar a favor. No vamos a votar a favor porque en comisión solicitamos una serie de información que en parte sí que se nos ha entregado. El alcalde ha hablado del informe de la arquitecta municipal. Es cierto que la arquitecta municipal nos envía el informe el viernes a última hora de la mañana, primera de la tarde, y se lo agradecemos porque creo que hizo un esfuerzo de entre el jueves y el viernes hacer esta recopilación de datos y hacer este informe. Pero en este informe es cierto que se aclaran algunas cuestiones, pero no todas las cuestiones que nosotros planteábamos en comisión, que a día de hoy se nos siguen sin responder. Sí solicitamos también un informe de intervención, un informe económico, porque el convenio plantea vamos a decir, un intercambio, una dación en pago por parte de la familia hacia el ayuntamiento en pago de todas las actuaciones que se han venido realizando o se vayan a realizar por parte del ayuntamiento en el edificio. Pero desconocemos al menos una estimación económica del valor de lo que supone esa dación en pago, de lo que supone ese pago por parte de la familia, y tampoco, y creo que es lo más importante, conocemos cuál es realmente el valor económico de las actuaciones que se hicieron en un primer momento. El informe de la arquitecta municipal recoge los informes del primer arquitecto municipal que asume este tema, que fue Álvaro Cerezo en el año 16, recoge informes posteriores, que por cierto tampoco están en el expediente, porque se nos dice que hay 3 expedientes con este tema de Torre Mendieta, que es otra cosa que tampoco llegamos a comprender. Creemos que tiene que estar todo en un único expediente, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto que el informe de la arquitecta municipal no dice, y tampoco se nos ha dado esa información, a pesar de que el alcalde en comisión dijo que necesitaba tiempo para precisar las cantidades, porque en ese momento no nos lo podía dar, pero que posteriormente lo haría. A nosotros no nos ha llegado ninguna información y tampoco está colgado en el expediente. Lo que no sabemos es el coste real de las primeras actuaciones conforme a las órdenes de ejecución. No hemos visto la liquidación de ese expediente, no sabemos si costó exactamente la cantidad que estaba prevista en la orden de ejecución de Álvaro Cerezo o realmente costó algo menos. No sabemos exactamente qué es lo que se ejecutó. Nosotros creemos que no se hicieron todas las obras que estaban incluidas en la orden de ejecución de Álvaro Cerezo, pero bueno, al fin y al cabo lo desconocemos. 10 segundos, por favor. Por prudencia, porque realmente es menos malo un acuerdo y creemos que para la familia es lo más adecuado que no un desacuerdo y tener Se ha la acabado el torre con el tiempo, peligro Irene, que por tiene favor. como está, pues nos vamos a abstener. Es que ricasco. Es que ricasco. 2 minutos de réplica. Las cantidades que mencionas, Irene, están en el informe de la arquitecta municipal. Por el propio concepto de orden de ejecución, las actuaciones que realiza el ayuntamiento por medio de una orden de ejecución no pueden superar esas cantidades que se indican en la orden de ejecución. Lo adecuado, desde luego, o lo conveniente, o lo que habría deseado, desde luego, también este ayuntamiento, es haber llegado a un acuerdo lo antes posible y haber evitado procedimientos judiciales. 2 no se pelean si uno no quiere y 2 no llegan a un acuerdo si uno no quiere. En cualquier caso, las condiciones de las actuaciones propuestas por el ayuntamiento han sido siempre ratificadas por los informes técnicos y ratificadas también por el juzgado, porque recordamos que fue el juzgado quien permitió, por razones de interés público, entrar en Torre Mendieta y realizar aquellas actuaciones que recomendaban los técnicos. Ante acusaciones
más o menos veladas de actuación con prepotencia por parte de este ayuntamiento, creo que están absolutamente infundadas. Vuelvo a repetir que lo que ha hecho este ayuntamiento es velar por el interés público en el sentido de evitar el riesgo a toda la ciudadanía que pueda circular cercana a Torre Mendieta y cumplir con nuestra obligación de preservar el patrimonio municipal, ya que como patrimonio municipal a preservar se recoge Torre Mendieta en las normas subsidiarias. Sí puedo decir con total rotundidad que no ha habido ninguna alternativa ni solución adicional que haya puesto sobre la mesa el PNV en estos 3 años. El resultado, por tanto, de este convenio y de poder haber eliminado el riesgo y haber podido mantener el patrimonio municipal, este resultado es gracias al trabajo de los técnicos, al trabajo de negociación y al convenio al que se está llegando y se está ratificando en esta sesión. 2 minutos, Irene. País, que recasco. Bueno, el PNV mal puede hacer ninguna propuesta más allá de instar al Gobierno municipal a que llegue a un acuerdo, que eso sí que lo hizo repetidas ocasiones, en una reunión en concreto en el despacho con el alcalde, con la portavoz de H. Bildu y conmigo. Más allá no puede llegar porque ya digo que, entre otras cosas, no tiene toda la información. Y siento disentir con el alcalde presidente, pero el informe de la arquitecta municipal no recoge el importe real de las actuaciones que se hicieron en un primer lugar y tampoco sabemos exactamente cuáles fueron esas actuaciones. No pasa nada si nosotros lo único que queremos es la información. Lo que no entendemos es por qué se nos niega repetidamente esta información, por qué no se nos dice cómo se liquida ese expediente, por qué no podemos saber cuánto costó, qué es lo que se liquidó de esos 60.000 euros o 60.000 y pico primeros, cómo va a quedar o qué se pretende hacer con las siguientes obras que son las que se han adjudicado ahora, si se va a hacer algo más o no. Si es muy simple. Ser transparentes, ser limpios y contar las cosas encima de la mesa como se tienen que contar, para poder valorarlas bien y para poder tomar una posición. Nada más, no pedimos nada más. En el informe se habla de una serie de actuaciones que quedan pendientes y aquí no se habla para nada de ninguna valoración económica de esas primeras actuaciones. No entendemos por qué no se da la información. Desde luego, lo que sí vamos a hacer es pedir esos 3 expedientes, porque claro, entre la comisión y el pleno, 10 segundos, por obviamente favor. no ha habido tiempo suficiente y lo estudiaremos con más calma. Más que nada porque hay una responsabilidad municipal de llegar a acuerdos, pero también de llegar a acuerdos de forma adecuada para la propia administración pública. Eskerrik asko. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Amaitzutzat emoten dugu gaurko saioa.